frente a las entidades descentralizadas, como por ejemplo un hospital, como por ejemplo una empresa de servicios públicos, por ejemplo las empresas industriales y comerciales del Estado, la sociedad de economía mixta, el terminal de transportes, que son entidades mixtas, ¿cierto? Todas estos entes públicos, pues algunos desarrollan comercio, otros no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una empresa de servicios públicos, la empresa de servicios públicos se puede constituir como una empresa industrial y comercial del Estado o como una sociedad de economía mixta. Pero la actividad que ella hace es comercio, ¿cierto? Que es vender unos servicios de agua, acueducto y aseo, de acueducto, alcantarillado y aseo. Como tal, pues ya estarían dentro de esta calidad de comerciantes y están obligados a facturar electrónicamente. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la obligación de facturar de las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes. El segundo punto dentro de este mismo numeral, quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas. Entonces, cuando hablamos de profesiones liberales, pues estamos hablando es de que hay un profesional que ha obtenido un título en una universidad y esa universidad pues está acreditada por el IDFES, que es, digamos, la autoridad en materia de educación superior. ¿Sí? Entonces, si usted ha obtenido un título, ¿sí?, dentro de una institución que ha sido avalada por el IFE, pues usted dice que es un profesional. Y de esas profesiones liberales significa que usted lógicamente hace el ejercicio de su profesión de manera independiente, ¿sí? Por eso hablamos de profesionales liberales. Entonces, los profesionales, como el caso mío, ¿cierto?, que yo ejerzo mi profesión como contador público de manera independiente, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues yo estaría en primer lugar obligado a facturar electrónicamente, pero acuérdense, esta es la norma general, ahora vamos a ver la excepción. Entonces, voy a ver si yo no me encuentro dentro de esas excepciones, pues en primer lugar yo estaría obligado a facturar electrónicamente, ¿cierto? Y ahora también, además de ser este segundo inciso dentro del numeral 2, ¿cierto? Los profesionales que ejercen su actividad de manera independiente, en primer lugar, están obligados a facturar electrónicamente. Y en tercer lugar, están quienes enajenen bienes, productos de actividad agrícola o ganadera. O sea, el sector primario está también obligado a facturar electrónicamente. Y ese sería, digamos, el gran volumen de las personas que están obligadas a facturar. La norma nos habla también de los tipógrafos y los litógrafos, quienes ejerzan esta profesión, así sean responsables o no del IVA, pues lógicamente, si son personas naturales o jurídicas, no, están obligados a facturar electrónicamente. Los del régimen simple de tributación también están obligados a facturar electrónicamente. Recuerden que este régimen simple salió con la ley 1943, que se cayó toda la ley, la reemplazaron por la ley 2010, ¿sí? Y este régimen simple, tiene una estructura, como su nombre lo indica, simplificada de impuestos, ¿sí? Ellos tienen los impuestos unificados de renta, de ICA, ¿cierto? También está incluido el impuesto al IVA, el impuesto al consumo, y pues no hacen retenciones, ni efectúan, ni se les hace retenciones, y en este caso, para estos del régimen simple de tributación, están obligados a facturar electrónicamente. Ahora sí, miremos los no obligados a facturar electrónicamente. O sea, los que no deben emitir factura electrónica. Entonces, en primer lugar, está el sector financiero, ¿cierto? Y este sector financiero está incluido las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados. Ellos no están obligados a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, siendo estando dentro de la gama de personas o entidades que ejercen comercio, la actividad financiera está enmarcada dentro del comercio, ¿cierto? Pero la norma ha dicho, estos están dentro de esa gran nube que tiene factura electrónicamente, pero a estos no los vamos a exceptuar de esa
de esa condición de facturar electrónicamente. Entonces uno dice, bueno, y entonces ellos, ¿qué emiten cuando tienen un ingreso y nosotros cómo lo soportamos? Entonces más adelante vamos a mirar que ellos pueden emitir unos documentos equivalentes y esos documentos equivalentes pues lógicamente tienen validez. Pero lo que es el sector financiero, incluido las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados, pues no están obligados a facturar. Aquí hay que tener claro que, por ejemplo, hay varios tipos de cooperativas. Aquí las que están excluidas de la facturación son las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Sí? Esas son las que están exceptuadas, porque hay cooperativas multiactivas, ¿sí? O cooperativas que hacen otro tipo diferente a la parte financiera, esas sí estarían obligadas a facturar electrónicamente. Segundo, las personas naturales no responsables de IVA. Entonces, fíjense, nosotros estamos hablando que todas las personas que ejerzan comercio, ¿sí?, están obligadas a facturar electrónicamente. Y estamos hablando que hay un profesional, ¿cierto?, que ejerce su profesión de manera liberal, también estaría obligado a emitir la factura electrónica. O si hay una persona que venda bienes, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí está la excepción, y es que la norma general dice que todo este tipo de personas facturan, están obligados a facturar electrónicamente, pero si esa persona es no responsable de IVA o no responsable del impuesto a consumo, pues entonces, lógicamente, ya no tendrían que estar facturando electrónicamente. ¿Sí? Más adelante vamos a mirar a estas personas cómo soportan sus costos y gastos, porque es algo muy importante. Aquí estamos hablando simplemente de que este tipo de personas naturales, ¿cierto?, no están obligadas a facturar electrónicamente. En el cuarto lugar está las personas que prestan el servicio de pasajeros urbano, ¿cierto? Entonces, estas personas, ¿cierto?, el transporte de pasajeros solamente urbano, ¿sí? Ojo, pasajeros urbanos, ¿sí? Intermunicipal. Entonces, fíjense que hay varios tipos de transporte, ¿sí? Hay transporte de mercancías, ¿sí?, que por ningún lado tenemos esta connotación aquí que estén exceptuados. Entonces, si hay una persona de transporte de mercancías, esa sí estaría obligada a facturar, ¿sí? Y el servicio urbano significa en la zona urbana, ¿sí? En la zona urbana. O sea, usted cogió el taxi y ese taxi, pues, está dentro de la zona urbana, ¿sí? Porque si es un taxi intermunicipal, pues ya está por fuera de la norma, ¿sí? Y aquí es donde muchos no han entendido. Usted se va y todavía estarían obligados a facturar, ¿sí? Pero entonces hay que mirar ahora también las excepciones o los documentos que equivalen a factura electrónica. Pero en primera instancia, los únicos que no estarían obligados a facturar son las personas que presten el servicio de transporte de pasajeros urbanos, ¿cierto? En quinto lugar, encontramos las personas por salarios y pensiones, ¿sí? Entonces, el asalariado o el pensionado, pues para poder cobrar, pues no tiene que emitir una factura electrónica, ¿sí? Más adelante vamos a mirar de qué se trata la nómina electrónica, pero el asalariado, la persona que presta el servicio a través de un contrato de trabajo, pues esa persona no está obligada a facturar, ¿sí? En sexto lugar, tenemos las personas naturales que exclusivamente venden bienes o servicios no grabados o excluidos, ¿cierto? Y que sin incluir ingresos laborales, sus ingresos son menores a 3.500. Entonces, aquí, ¿a quiénes tenemos? Entonces, personas naturales que vendan servicios no grabados o excluidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un médico, ¿cierto? Un médico. El médico presta servicios de salud. Los servicios de salud están excluidos de IVA, ¿cierto? Excluidos de IVA significa que no están grabados con IVA, porque nosotros tenemos servicios frente al IVA, tenemos servicios grabados, servicios exentos y servicios excluidos, ¿sí? Servicios grabados es que están grabados con tarifa del IVA. Servicios exentos
es que están exonerados, o sea, sí tienen tarifa, pero la tarifa es cero, o sea, es grabados a tarifa cero. Eso es un servicio exento, ¿sí? O sea, grabados a tarifa cero, ¿sí? Pero son responsables de IVA, ¿sí? Como por ejemplo los productores de alimentos, ¿sí? Esos son servicios grabados, pero están exentos y la tarifa es cero. Si usted tiene, por ejemplo, si usted produce, por ejemplo, mojarra, ¿sí? Es un alimento, excepto primario, eso está grabado a tarifa cero, ¿sí? Pero está grabado, ¿sí? Entonces no estamos hablando de eso, es de los servicios excluidos. Los servicios excluidos son los que la norma ha dicho, estos no están grabados, como por ejemplo los servicios de salud, como por ejemplo los servicios de transporte, ¿sí? Entonces todos estos servicios excluidos pues no tienen tarifa, no tienen nada que ver con el IVA. Entonces vamos al ejemplo. El ejemplo del médico que presta sus servicios como profesional independiente, ¿sí? Que tiene su consultorio y que presta independientemente o a través de las IPS. Este médico, inicialmente, si nosotros miramos aquí en los obligados a facturar, estaría dentro de este ítem que ejerce profesiones liberales, ¿cierto? Pero aquí hay una excepción y dice, si usted esos servicios excluidos, sí, o sea, si solamente saca sus honorarios médicos que están excluidos de IVA, y si esos honorarios médicos son menores a 3.500 VT, ¿sí? Pues lógicamente, si esos honorarios es menor a los 3.500 VT, pues lógicamente estamos frente a un no obligado a facturar, ¿cierto? Porque aquí lo que tenemos que hacer es mirar es cuánto suman los servicios de los no obligados a facturar, ¿cierto? De los no obligados a facturar. Los servicios excluidos para poder mirar. El médico puede tener muchos ingresos, ¿sí? La semana pasada me hablaba un médico y me decía, mire, yo tengo una finca, ¿cierto? Tengo, en la finca produce leche, ¿cierto? Tengo mis honorarios, ¿sí? Mis honorarios de médico. Adicionalmente, estoy vinculado a través de una IPS por contrato, ¿sí? Y tengo unos arrendamientos de locales comerciales, ¿sí? Entonces, lógicamente, tiene una cantidad de actividades, ¿sí? Y todas esas actividades sumadas, pues le da más de los 3.500 VT. Ya, como no son servicios, no solamente excluidos, pues los ingresos de estos 3.500 pueden ser menores, pero si hay otros ingresos grabados, pues entonces ya estaría obligado a facturar electrónicamente. Y son dos cosas. El hecho de que no facture electrónicamente y hay que mirar si él es responsable o no de IVA, ¿sí? Pero en este caso, los ingresos que nosotros estamos tratando de sumar para ver si este médico está obligado o no a facturar, son los ingresos excluidos, ¿cierto? En este caso, pues al médico le dije, no, ya usted supera los topes, usted tiene que entrar a facturar inmediatamente, ¿sí? Ahorita vamos a mirar cómo se puede cumplir. Este año, el valor de las 3.500 VT son ingresos anuales de 127 millones de pesos, ¿cierto? Si usted tiene muy por debajo de 127 millones de pesos como persona natural, pues lógicamente estaría como no obligado a facturar. Y si esos ingresos son grabados con IVA, pues también sería un no responsable. Pero si tiene más ingresos, lógicamente, pues tendría que ingresar a intentar tendría que iniciar su proceso de comenzar a facturar electrónicamente, ¿cierto? Y digamos que estas son las excepciones o los no obligados a facturar electrónicamente. Un segundo, por favor. Este está... Respóndele a ver si ya está o no está. Bueno, sigamos. Ya en este momento, ustedes deben que saber, o sea, ya poder
decidir, analizar quiénes están obligados o no a facturar. Entonces tienen que, lógicamente, mirar en primera instancia si usted está dentro de esa gran nube, si está obligado a facturar, pero tiene que mirar las excepciones, ¿sí? Si se encuentran las excepciones, pues entonces lógicamente no estaría obligado a facturar electrónicamente. Ahora bien, vamos a decir que usted ya detectó que su entidad está obligada a facturar electrónicamente. Entonces, ¿cómo puede usted cumplir con esa obligación fiscal de facturar electrónicamente? ¿Sí? Entonces, existen tres maneras o tres, digamos, procesos, tres formas de poder facturar electrónica, cumplir con esta emisión de la factura electrónica. ¿Cierto? Entonces, la forma de cumplir con la factura electrónica es de las siguientes formas. Primero, con software propio. ¿Qué significa tener un software propio? Eso significa que usted tiene que contratar un ingeniero de software o un ingeniero de sistemas, para cumplir con esta función, ¿cierto? O sea, que usted contrata un ingeniero de software, él hace un software, un aplicativo, para que ese aplicativo elabore la factura, la envíe a la plataforma de la DIAN, cumpla con todos los requisitos, ¿cierto? Y quede validada previamente, ¿sí? Esta es una opción. Esta opción, digamos que para quienes le sirve, pues a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen unos software propios, ¿cierto? Y hacen desarrollos y los adaptan a todas sus necesidades. Tienen un área de sistemas y esta área de sistemas pues está pendiente de ese software propio. Ese software es solamente de ellos porque es los que lo han creado, ¿cierto? Entonces, esta opción de facturar electrónicamente con software propio pues es para esas grandes empresas. Hay una segunda opción o una segunda forma de poder cumplir con la factura electrónica con validación previa y es a través de un proveedor tecnológico, ¿sí? ¿Qué es ese proveedor tecnológico? ¿En qué consiste? Pues consiste es que es una tercera persona que está autorizada por la DIAN para que haga esa intermediación entre la empresa y la DIAN, y esa empresa, ese proveedor tecnológico es el que tiene ese software, ¿cierto? Y ese software lo adapta o lo acopla a su sistema de contabilidad donde usted factura, se hacen un acople, ¿sí? Y a través de ese software del intermediario cumplen con la función de presentar y validar la factura electrónica, ¿cierto? Lógicamente, este proveedor tecnológico le está prestando a usted un servicio y ese servicio significa es de acoplar su sistema para poder emitir la factura electrónica. Él envía esa factura electrónica, ¿sí?, a la DIAN, la valida y adicionalmente le sirve como nube, o sea, como archivo, es el que le va a manejar toda esa información de la factura electrónica, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero hay ¿cuántas empresas? Hay muchísimas empresas, ¿cierto? Todas las empresas, hay una cantidad de empresas que son proveedores tecnológicos, ¿sí? Y entonces, lógicamente, ese proveedor tecnológico le va a cobrar a usted por el servicio que presta, ¿sí?, que le está prestando. Ellos normalmente cobran inicialmente por ese acoplamiento, ¿cierto?, un valor inicial o un valor anual, y también le va a cobrar dependiendo del número de facturas que usted emita, le puede cobrar por el número de facturas comprando paquetes de 1000, 2000, de 100, de 200, ¿cierto? Facturas. Normalmente, los proveedores tecnológicos pues deben estar autorizados por la DIAN, ¿sí? Entonces, normalmente, las empresas que tienen un software de contabilidad, pues también han ido también a ser autorizados como proveedores tecnológicos. Por ejemplo, Sigo, ¿sí?, que uno de los aplicativos más populares en contabilidad, ¿cierto?, del sector comercial.
Sigo tiene un paquete, un software de contabilidad, y ese software es única y exclusivamente para la parte contable. Usted dice, pero es que ahí en Sigo yo hago facturas, hago documentos, los comprobantes de ingreso, todo. Sí, pero lo hace solamente para su contabilidad interna, ¿cierto? Pero para poder cumplir con la factura electrónica, ellos, Sigo, también son proveedores tecnológicos. Entonces le dice, sí señor, yo le vendo a usted un paquete de facturas electrónicas, y entonces él acopla su Sigo de contable con su Sigo de factura electrónica, que es mucho más fácil, porque siendo el mismo proveedor, pues ellos mismos se van a acoplar y conocen perfectamente, y de esa manera va a funcionar mejor. Pero hay otras empresas que tienen un programa de contabilidad y un proveedor tecnológico diferente. Entonces ahí vienen las dos empresas que son diferentes, tienen que entrar a interactuar para poder lógicamente cumplir con este objetivo. Y esa es la segunda forma de cómo se puede cumplir con la factura electrónica. Y la tercera opción, que se está volviendo muy popular por estos días, y es la aplicación o solución gratuita de la DIAN, ¿cierto? Inicialmente, esta solución gratuita de la DIAN tenía algunas limitaciones, daba una cantidad de facturas para poder eh, tener al mes, ¿cierto? Y ahora ha anunciado la DIAN que es ilimitada la cantidad de facturas que usted puede tener, ¿cierto? Personalmente, por ejemplo, la firma Servicios Profesionales Integrales utiliza la aplicación gratuita de la DIAN, ¿sí? Eso no significa que yo no tenga que tener mi contabilidad, ¿cierto? Ahí lo que pasa es que yo emito toda la información, ¿cierto? A través de mi programa de contabilidad. Y cuando voy a hacer la factura electrónica, la hago en la plataforma de la DIAN, ¿sí? Pero la norma, la resolución 11 que nos salió nueva, nos dice que todo el sistema de facturación electrónica tiene que interactuar con todo el software de la empresa. O significa que tiene que, esa factura electrónica tiene que también estar coordinada con los inventarios, coordinada con los ingresos, coordinada con las retenciones, coordinada con el IVA. ¿Sí? Entonces, lógicamente, pues eso significa que pues, nos estamos ahorrando una plática, pero que de todas maneras esa facturación electrónica debe corresponder a toda la información contable que maneja la empresa. Esta aplicación es 100% gratuita. O sea, que usted se mete por la plataforma de la DIAN, ustedes consiguen ya videos, el paso a paso, ¿cierto? Para poder ustedes cumplir con esta facturación electrónica a través de la plataforma de la DIAN, ¿sí? Ellos, para usted poder emitir, usted necesita una firma electrónica, ¿cierto? No la firma no es la firma de las declaraciones, sino otra firma, otro mecanismo electrónico, y tienen una compañía que les provee esas firmas de manera gratuita. El problema es que ese proceso a veces se puede demorar 1 o 2 días, o en muchas ocasiones he visto personas que se demoran hasta 1 mes para poderle emitir esa firma y después poder cumplir, ¿sí? Pero una vez usted ha iniciado ya con todos los requisitos, pues lógicamente es fácil cumplir y el manejo pues, de esta solución de la gratuita de la DIAN. Entonces, estas son las 3 maneras de cómo poder cumplir con la facturación electrónica. Ahora, no es solamente la factura electrónica, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Ya viene también el documento equivalente electrónico y el documento soporte electrónico y la nómina electrónica. Y también todos esos documentos electrónicos van a operar de la misma forma en cómo opera la factura electrónica con validación previa. Entonces vamos a ver hasta dónde la plataforma de la DIAN alcanza y da la capacidad para toda la cantidad de gente que va a optar por cumplir con este sistema de facturación electrónica a través de la aplicación gratuita de la DIAN. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la factura electrónica? ¿Sí? Nosotros
ahora tenemos que aprender a identificar una factura electrónica porque, como les dije a ustedes al inicio de esta charla, uno cree que la factura electrónica todavía es el papel que nosotros recibimos, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a ver ese papel, ¿sí? Y si nosotros no tenemos ese papel, pues no estaríamos diciendo que no hay factura. Pero realmente la factura electrónica es un archivo digital, ¿sí? Y ese archivo digital, la única manera de validarlo es dentro del proceso, ¿cierto? Dentro del proceso que establece la ley. Y ese proceso que establece la ley es, lógicamente, a través de la base de datos que está en la plataforma de la DIAN o a través del proveedor tecnológico, ¿cierto? Y esa es la manera adecuada de cómo usted está seguro de que es una factura electrónica. Pero a usted le llega la representación física, la representación gráfica de la factura, y usted realmente pues no va a tener la certeza, si no le llegó su correo, ¿cierto? Para anunciándole, notificándole la factura, o usted no se metió a la DIAN, pues ¿cómo hace para saber si realmente eso es simplemente un montaje que han hecho para decir que la persona está cumpliendo o no? ¿Cierto? Porque ahora toda la información va en línea a la DIAN y eso va a tener una incidencia grande. Entonces, miremos cuáles son esos requisitos, ¿cierto? Primero, está denominada expresamente como factura electrónica de venta, ¿sí? Entonces, así tiene que decir factura electrónica de venta, ¿sí? Tiene que tener razón social NID y NID del vendedor, o sea, la persona que le está vendiendo a usted, ¿sí? Razón social y NID, ¿sí? Tiene que traer la identificación del comprador, ¿sí? El comprador tiene que identificarse, dar toda la información, pero también la norma habla de que usted se puede negar a dar su información, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque como hay otra ley en donde a usted, si usted no autoriza el manejo de los datos suyos, de su información, pues si usted sencillamente la empresa que está vendiendo el producto no la puede obligar a usted a que le dé los datos. Usted simplemente le dice, hágame el favor, factúrelo como consumidor final, ¿sí? Y entonces en ese caso, si nosotros vamos a facturar y la persona se niega a darnos la información, ¿por qué? Porque él no nos autoriza a manejar su información, porque es una información confidencial, y si esa información es confidencial, nadie lo puede obligar a que nos dé los datos para meterlo en la factura, ¿sí? La ley protege esa figura de la conservación, de la intimidad de esos datos. Entonces, lógicamente, nosotros no podemos obligarlo. Y en ese caso, cuando esa persona no nos obliga a identificarnos, entonces nosotros debemos en nuestro sistema crear este código de identificación que son 12, ¿verdad? Son 12, 3, 6, 9, 12, ¿sí? Y lo registramos como consumidor final, ¿sí? Y lo vamos a facturar de esa manera. Eso significa de que nuestro cliente se rehusó a darnos la información, ¿sí? Y eso también es factible, ¿cierto? Y eso también es factible, ¿sí? Pero pues en la gran mayoría de casos, pues las personas dan sus datos, ¿sí? ¿Y para qué dan sus datos? Pues porque si usted lleva contabilidad, la única manera de hacer valer esa factura fiscalmente es que venga a nombre suyo, ¿sí? Pero hay personas que no necesitan eso, diría yo en primera instancia no lo necesitan, pero ahora vamos a darnos cuenta que realmente, ahora con toda la incidencia de la parte electrónica, esto se va a poner bastante complicado. El número 4, número consecutivo incluyendo la autorización de la DIAN. O sea, la factura tiene que tener un número, numeración, ¿sí? Frente a la nueva reglamentación que trae, dice que tiene que tener hasta 4 dígitos, ¿sí? Son 4 dígitos lo que usted puede incluir, ¿cierto? Y debe estar debidamente autorizada por la DIAN. O sea, si la persona quiere facturar electrónicamente, tiene que sacar una autorización de numeración. Entonces, usted tiene que verificar que esté esa autorización en la factura y que esté vigente, porque ahí hay un rango de fechas, ¿sí? Y ese rango de fechas, pues lógicamente, tiene que estar todavía vigente. Ahora con la factura electrónica, pues antes nos pasaba comúnmente, a veces se nos olvidaba que se nos vencía la facturación cuando era factura en papel.
¿cierto? Se nos vencía la facturación y resulta que al vencerse la facturación para el adquirente pues no tenía validez esa factura, ¿cierto? Entonces, lógicamente, se nos olvidaba y nos quedaban unos rangos sin ser autorizados, ¿sí? Pero ahora, pues con el sistema de validación previa, cuando se venza las fechas de los rangos de fecha, pues el sistema no va a validar la información, eso es algo positivo. Quinto lugar, fecha y hora de generación de la factura. Entonces aquí es la fecha y la hora en que se está generando la factura. Documento, debe decir documento validado por la DIAN, ¿sí? Esa leyenda sale una vez la plataforma de la DIAN la valide. Descripción específica de los bienes y servicios, ¿cierto? Con su valor unitario, el valor total de la factura, la forma de pago y plazo. Esto es algo muy importante, ¿sí? La forma de pago y plazo, ¿sí? Entonces, hay factura contado y hay factura crédito. Y uno dice, ¿pero por qué es tan importante? Porque si usted va a hacer valer esa factura como título valor, la única manera que sea título valor es una factura crédito. La factura contado, pues lógicamente no se configura como título valor porque ya está paga, ¿sí? Ya está pagada, ¿sí? Entonces, ahí es importante, tiene que decir si el crédito, si es a crédito, cuál es el plazo y la forma de pago, ¿sí? Cuando miremos ahora la factura electrónica como título de valor, nos vamos a dar cuenta. El medio de pago que se va a utilizar, aquí hay algo muy importante y es que dentro de la factura dice la calidad de agente retenedor de IVA, si es autorretenedor de renta, si es gran contribuyente o si es régimen simple. Y estas, yo he visto muchas facturas en las cuales no se cumple con este requisito, ¿cierto? Si es régimen simple, entonces tiene que decir ahí en la factura, somos régimen simple, somos grandes contribuyentes, somos autorretenedores de renta, tenemos la calidad de retenedor de IVA, ¿sí? Y esa calidad de retenedor de IVA son las entidades del Estado y los grandes contribuyentes. Hay otros retenedores de IVA, pero cuando nos hace mención de la calidad de agente retenedor de IVA específicamente, se refiere a estas dos opciones, ¿cierto? Y a veces nosotros miramos que no dice, y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué se valida la factura previa? Pues bueno, ahí sí no sabría decirle, pero hay muchas facturas en las cuales no se cumple con este requisito. Dentro de la factura electrónica tienen que venir los impuestos que se están cobrando y las tarifas, el IVA, el impuesto al consumo. Tiene que tener firma digital de facturador electrónico, ¿cierto? Tiene que tener el CUFE, ¿sí? CUFE, Código Único de Facturación Electrónica. Código Único de Facturación Electrónica. Ahorita vamos a tener que aprendernos todas las siglas. Que el CUFE, que el CODE, que el CUDE, CUFE, CUDE, CUNE. CUFE, Código Único de Facturación Electrónica. CUNE, Código Único de Nómina Electrónica. CUDE, Código Único de Documento Electrónico. Bueno, pues así es. Y este CUFE, pues es el código de validación, ¿sí? Cuando trae ese CUFE abajo, que dice CUFE y está ese larguero de letras y números, eso significa es el número con el cual se validó esa factura electrónica. Tiene que tener código QR, ¿sí? Uno dice el código QR es el cuadrito ese, ¿y eso qué es? Es un código de almacenamiento rápido, ¿sí? Es el código mediante el cual se está almacenando en la plataforma de la DIAN o en el proveedor tecnológico. Entonces, ¿de dónde sale ese QR? Esa es una sigla del inglés, Quick rápido, algo así, Quick Response, ¿sí? Yo no soy muy bueno con el inglés porque a mí me toca practicar en Duolingo, ¿cierto? Yo soy estrato 2 no responsable de IVA, entonces nos toca aprender inglés por Duolingo, entonces no soy como muy bueno, pero ese QR significa Quick Response, ¿sí? Una respuesta rápida, pero realmente ese código QR es el código de almacenamiento y a través de ese código es que se va directamente a donde está la factura. Y el 16 es el fabricante de software, ¿cierto? O proveedor tecnológico. Entonces ahí tiene que decir, esta fue emitida por la solución gratuita de la DIAN o por el proveedor tecnológico tal o por software tal cuando es un software propio. Digamos
Que esos son los requisitos que debe cumplir la factura electrónica. Ahorita miremos el proceso. Y ese proceso que debe cumplir es muy importante y ahí es donde nosotros estamos fallando un poco y es con la recepción de la factura electrónica, ¿sí? Nosotros nos hemos habituado todavía a la factura física y entonces llega a contabilidad la factura física y en tanto llegue la factura física, pues lógicamente hasta que no llegue a contabilidad no le damos la radicación. Pero resulta de que eso llega es al correo electrónico en el cual usted inscribió o dio para que se cumpliera con este proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso de factura electrónica? El primer proceso es la generación. O sea, la persona que vende los bienes y servicios genera la factura. Después viene la validación, ¿sí? Entonces, recuerden, esa generación se hace a través de software propio, a través de un proveedor tecnológico o a través de la solución gratuita de la DIAN. Se genera, se envía para que se valide a la plataforma de la DIAN. La DIAN, cuando la valida, entonces lógicamente se expide la factura. Y en ese momento es cuando se valida, cuando nace esa factura fiscalmente, ¿sí? Una factura sin validar no tiene ningún efecto fiscal, ¿sí? Entonces, tiene que validarse todas las facturas. Ahorita vamos a ver cuando hay inconvenientes para la facturación, qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces, en ese momento en que se valida, ya se puede expedir y nace la factura a la vida fiscal, ¿cierto? Y eso es lo que hace, digamos, la persona que emite la factura electrónica. Ahora vamos a ver qué debe hacer la persona que recibe la factura electrónica. Y esa factura electrónica se recibe a través de un correo electrónico, ¿cierto? A través de un correo electrónico o también cuando la persona no da o no tiene correo electrónico o no da un correo electrónico, se puede hacer la entrega, la representación gráfica, o sea, la factura en papel. Pero realmente eso es para la recepción. Después viene la aceptación, ¿sí? La aceptación. Entonces, cuando usted le llega la factura a su correo electrónico, usted tiene 3 días los 3 días siguientes a partir de la recepción de la factura para aceptarla o rechazarla, ¿sí? Aceptarla o rechazarla, ¿sí? Si usted deja de pasar esos 3 días y no responde ese correo diciendo que la acepta o la rechaza, queda aceptada, ¿sí? Y ahí es donde se configura el título ejecutivo, ¿sí? Si usted acepta la factura, entonces ya, nada que hacer. Resulta que a veces se demoran 3, 4, 5 días y resulta de que quien está recibiendo la factura en el correo, pues no se reportó, simplemente vino, descargó la factura, la imprimió y la mandó para contabilidad, ¿cierto? Sin darle aceptación. Si usted, vamos a suponer, porque es que a nosotros no pueden utilizar la información nuestra, ¿sí? Yo puedo dar una cédula, una dirección y todo, y viene y me la facturan, ¿cierto? Y usted le llega el correo, ¿sí? Y si usted dice, no, pero esto que esta factura, ¿qué? O está mal, o el valor está mal, o esto viene, no lo recibí, o nada de eso, entonces debe rechazarla. Si no la rechaza, pasan los 3 días, usted tácitamente la está aceptando. Entonces, eso es importante. Todos esos procesos deben estar implementados en su manual de procesos en cada una de sus entidades, ¿sí? Y es que deben establecer, primero, estas son recomendaciones, crear un correo exclusivo para la recepción de facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque si en su correo dan su correo general y ahí le llegan de todo, lo que más llega es publicidad, ¿sí? Que eso está uno borrando todos los días 10, 15, 20 y meta spam y sigue llegando y después le llegó a usted una factura electrónica y ni siquiera se dio cuenta que era una factura electrónica porque no la pudo identificar, ¿sí? Y de pronto no era suya y la factura a nombre suyo o se equivocaron en el valor y usted no le dio rechazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
pues como comúnmente se dice, lo mordió la vaca, porque esa factura ya está aceptada tácitamente. Ya lo que tiene que hacer es usted es comunicarse con el proveedor y si hay que corregir, pues tiene que hacer una nota de débito, una nota de crédito. Pero entonces, las entidades tienen que establecer esos procesos. Deben establecer un correo, ¿cierto?, electrónico específico, especializado para el manejo de facturas electrónicas, para que ustedes solamente lo que llegue ahí es la factura electrónica que ustedes deben iniciar el proceso de verificación y saber si las aceptan o no, se las rechazan, ¿cierto? Para eso. Y lógicamente cumplir con todo el procedimiento. Tienen que establecer una persona responsable, ¿sí? Y esa persona responsable de la entidad no significa que es la que tenga que darle la aceptación. Ella es la que le da el clic ahí de aceptar, pero para ella poder aceptar, pues tendrá que remitirse a alguna dependencia y decir, hombre, mire, llegó esta factura, entonces yo quiero saber si esa factura sí es real, si coincide con toda la información, si el pedido, los bienes que se compraron ya se recibieron, si no está la persona que está emitiendo la factura es la que nos prestó el servicio, que es la que está contratada. Todos esos requisitos tiene que verificarlo la persona responsable y tiene que, pues lógicamente, dirigirse a las dependencias en las cuales le pueden confirmar. Pero cuando usted ha confirmado toda esa información, pues usted le da aceptar o le da rechazar. Y después de que acepta usted la factura, entonces ya puede entrar al archivo o a cumplir con el proceso y es radicarla si todavía tienen procesos manuales, porque me imagino que todas las empresas todavía estamos con el cuento de la factura en papel, ¿sí? Entonces, esta factura tiene que ser validada previamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de validación previa, decimos que es la verificación de las reglas y los requisitos establecidos por la DIAN, ¿sí? Y entonces, si está validado, entonces tiene que salir en la factura documento validado, o si está rechazado, pues le tiene que dar a usted documento rechazado. Y ese documento rechazado ni siquiera le ha llegado porque todavía no ha sido validado. En tanto no tenga la validación, pues no está vigente fiscalmente esa factura. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted revisar con su proveedor tecnológico o con la gente de sistemas si tienen software propio, ¿qué pasó con esa factura? Que la rechazó el sistema. ¿Sí? Usted agotó ese número. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Corregir, ¿sí?, ese mismo número, ¿cierto? Corregir esa misma factura con ese mismo consecutivo, ¿sí? Y lógicamente volverlo a validar hasta que quede como documento validado. Y entonces la norma en esta resolución nos dijo, bueno, ¿y qué fecha se toma para la emisión de la factura? La que traía inicialmente. Eso ya lo aclarará la resolución, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, ahora no es que usted se vaya a tomar un mes para esperar, ¿no? Pues si eso tiene que, si usted sus documentos lo rechazaron, pues tiene que ser urgente de que allá el proveedor tecnológico o nuestro área de sistemas nos solucione rápidamente este inconveniente. Recepción de la facturación electrónica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos notificar o dar acuse de recibido a esa factura electrónica para aceptación o rechazo? En primera instancia es el correo electrónico, ¿cierto? En primera instancia. Y cuando hay correo electrónico, esa es lo que vale, ¿cierto? Esa es la que tiene validez, ese correo electrónico y la aceptación o rechazo que usted le dé. Si la persona no tiene correo electrónico, pues procedemos a notificar la representación gráfica impresa o digital, ¿cierto?, de la factura. Entonces, cuando la persona no da correo, entonces le imprimimos la factura y que la aceptación, pues ella debe firmar la factura, ¿sí?, cuando no tiene correo electrónico, ¿sí? Y en tercer lugar, cuando no se ha pactado el medio de recepción, se debe entregar la representación gráfica impresa, ¿sí? O sea, cuando no se pacta, significa de que usted no ha llegado a un acuerdo con su cliente y ahí tiene que decir cómo se va a entregar la factura, y eso es importante para la parte de título-valor. Como les decía yo anteriormente, llega la factura al correo electrónico y da la opción de aceptar o rechazar.
¿cierto? Ahí le sale. Ahorita vamos a mirar una factura que me llegó en estos días. Dice 3 días, tiene 3 días hábiles para rechazar la factura electrónica contados a partir de la recepción, ¿cierto? Si el cliente no responde, se entiende que la factura está aceptada. Eso ya quedó claro. Mira, esta es una factura electrónica, ¿cierto? Esto es el proveedor tecnológico que es Sigo. Sigo tiene los programas de contabilidad y también es proveedor tecnológico, ¿cierto? Aquí está, compré una vitamina, ¿sí? Ya estamos a edad de tomar vitamina, por el ejercicio. Y entonces, mire, aquí lo importante, pues aquí están todos los requisitos. Este es el QR, ¿cierto? Este es el QR. Fíjese, póngale cuidado, mire, esta se llama factura electrónica. ¡No cumple! ¿Por qué no cumple? Porque se llama factura electrónica de venta. Recuerden los requisitos de la factura electrónica. Debe estar denominada factura electrónica de venta. Esta factura no cumple. ¿Sí? Habría que decirle al señor, mire, esto no cumple porque tiene que estar denominada como factura electrónica de venta. Sin embargo, fue validada por el sistema de la DIAN. ¿Cierto? Todas esas cositas tenemos que revisar y ir mejorando para que después no tener problemas con la DIAN. Aunque uno le puede tirar la pelota a la DIAN, pero usted la validó y si no cumplía con los requisitos, pero de todas maneras nosotros tenemos que velar porque todos esos requisitos se cumplan. Aquí está, dice que es responsable de IVA, no somos autorretrones, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante es que cuando me llegó el correo, este es el pantallazo del correo, miren, tenemos el correo, entonces me abrió y me dice, descargar para yo mirar el archivo, ¿sí? Y uno descarga el archivo en XML y el PDF. Y aquí le dice uno aceptar o rechazar. Entonces yo miro mi representación gráfica de manera digital y digo, sí, está perfecta la información, entonces le doy aceptar, ¿sí? O si está malo, entonces le doy rechazar, ¿sí? Si usted es rechazar, entonces allá le va a llegar el mensaje de la factura ha sido rechazada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que emitió la factura? Le digo, ¿cómo así rechazada? ¿Sí? Entonces, si es factura crédito, pues póngale las pilas porque aquí no hay título o valor todavía. Entonces tendrá que entrar a anular la factura porque esta ya fue validada, anularla con una nota crédito, ¿cierto? Electrónica también y emitir la nueva factura. Pero si usted se queda calladito y no dice nada, pues lógicamente simplemente miró el correo, descargó la factura y pasaron 3 días, ya la factura queda debidamente aceptada. Las notas débito, crédito y crédito electrónica deben cumplir los mismos requisitos de la factura electrónica con validación previa, ¿sí? Entonces, notas crédito, lógicamente, se puede hacer para hacer devoluciones, para hacer algún descuento, para hacer la anulación de una factura. Las notas débito, pues son para, por ejemplo, para ponerle intereses, para aumentar, o sea, entre otras cosas, la nota crédito es para restarle valor a la factura electrónica, las notas débito es para aumentarle valor a la factura electrónica. Y estas notas débito y crédito también deben ser electrónicas y deben cumplir los mismos requisitos con el mismo procedimiento de la factura electrónica. ¿Cierto? Aquí lo único es que no van a necesitar una autorización de la DIAN para el consecutivo, eso sí no necesita solamente la factura electrónica. Ahora, ¿cuándo se puede emitir factura en papel? O sea, no significa en este momento que la factura en papel haya desaparecido. La factura en papel se puede emitir única y exclusivamente en estos dos casos, cuando se presenten inconvenientes tecnológicos. Y esos inconvenientes tecnológicos son o porque la DIAN tuvo inconvenientes tecnológicos o porque nosotros como facturadores electrónicos tuvimos inconvenientes tecnológicos. En ese caso, usted, por ejemplo, que se le dañó el sistema de factura, que no, que entonces hace una factura en papel, ¿sí? Y esa factura en papel no es solamente física, puede ser en computador, ¿cierto? O en papel, ¿sí? Así a mano, ¿sí? Pero esa factura
solamente es válida transitoriamente porque esa factura después tiene que transmitirse a la DIAN, ¿cierto? Y ser validada. Sin esa validación, esa factura en papel no va a tener validez fiscal. Sí, entonces usted dice, bueno, pero yo fui a una empresa, me dijeron que era que tenían inconvenientes tecnológicos y entonces me dieron una factura en papel. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber? Pues más adelante le va a llegar la notificación que esa factura fue emitida también, validada electrónicamente. Si no le llega es porque, ojo, allá no están cumpliendo, ¿cierto? No están cumpliendo con esa validación y lógicamente si no están cumpliendo con esa validación, lógicamente esa factura que le dieron no va a tener validez fiscal, ¿cierto? Esa es la única forma en la cual se puede emitir una factura en papel y va a ser de manera transitoria, ¿sí? El segundo caso que puede emitir la factura en papel es el de régimen simple solamente por los 2 primeros meses a partir de la inscripción. O sea, recuerden, ahora en enero, los que quisieron acogerse a régimen simple, pues tienen 2 meses de plazo, ¿cierto? En esos 2 meses puede emitir la factura en papel, pero de la misma manera, ya cuando vence esos 2 meses, usted tendrá que volver a transmitir. El plazo de transmisión es 48 horas una vez se supere el inconveniente tecnológico. Cuando la DIAN tiene inconvenientes tecnológicos, ella emite un comunicado diciendo que tuvo inconvenientes tecnológicos, ¿cierto? Y en ese caso, cuando usted tiene inconvenientes tecnológicos, ¿cómo se soporta? Pues tendrá que tener algún informe del área de sistema donde tuvo los inconvenientes tecnológicos y a partir de superar tanto la una como la otra, dependiendo del caso, a partir de eso tiene usted 48 horas para poder transmitir toda esa información, todas esas facturas que ha hecho en papel. Pero realmente, sin validación, ninguna factura produce efectos tributarios. O sea que sí o sí, su factura debe llegarle a su correo electrónico. Si no le llegó a su correo electrónico es porque no fue validada, no es factura electrónica, no tiene validez, ¿sí? Y entonces esto va a ser el caos cuando nosotros nos metamos a un proceso de evolución, que pidamos una plata y comiencen a decir, a mirarnos los costos y dicen, no, pero esta factura que usted está metiendo no está por ningún lado, ¿sí? O sea, que la otra persona estaba evadiendo. Entonces, por eso es importante tener los procesos adecuados, ¿cierto? Procesos adecuados para poder confirmar que es una factura electrónica con validación previa. Esto pasa lo mismo que con la seguridad social, que uno nos toca exigirlo, y a veces van y los magos para bajar vienen y arman el archivo y se va usted con la impresión de mire, pagué seguridad social, ¿cierto? Los sistemas, todo el ministerio deberá también tener una plataforma para que las personas puedan consultar, las empresas puedan consultar fácilmente, ¿sí? Que puedan consultar fácilmente la autenticidad de ese cumplimiento de seguridad social, pero realmente pues no lo hay. Sí existen algunas plataformas, sí lo deja verificar, pero es complejo el poder verificar esa información, ¿cierto? Entonces, así pasa lo mismo con la factura electrónica. Si usted no le llega a su correo, si no se le hace el debido control, el debido seguimiento, pues sencillamente, pues que la factura electrónica es popularmente, como dice, me perdona la expresión, una factura electrónica chiviada. Y si una factura electrónica chiviada, pues no produce efectos tributarios porque no fue debidamente validada. ¿Y cómo se confirma esa validación? Pues tiene que llegar a través del correo electrónico y tiene que llegar el archivo XML y la representación gráfica.